Muy buenas, retomamos las sesiones, en este caso para dar salida a los contenidos del tema 2, ya bien relacionados con el propio proceso de enseñanza-aprendizaje, y para empezar con ellos vamos a partir de aquellos principios de aprendizaje que guían, que deberían guiar cualquier comportamiento de cualquier docente o cualquier entrenador. ¿Cuáles son las claves para adquirir habilidades? En el primer tema entendimos muy bien, mejor, el concepto de habilidad y todo lo que significaba y lo que estaba detrás de los procesos de control y los procesos de automatismo. Y con este primer tema, este apartado del tema 2, intentaremos profundizar sobre cómo adquiere el jugador esas habilidades. Bien, lo primero que tenemos que preguntar es cómo aprendemos y cómo lo hacemos desde el punto de vista motor. La visión más clásica del ser humano es que procesamos la información de manera neutra, fría. Ya sabemos que el aprendizaje motor no puede entenderse sin considerar la influencia de las motivaciones y de nuestras emociones. Una alta confianza, por ejemplo, en las propias habilidades que uno posee puede producir facilidad a la hora de automatizar cualquier gesto. La mayoría de los actos, por ejemplo, que tenemos en nuestra vida cotidiana de la memoria implican decir qué tipo de información es útil para mí en cada momento y luego seleccionar la información que encontramos que facilitaría ese juicio o esa toma de decisiones. Además, cuando cambia lo que estamos haciendo, las actividades, en el caso del jugador, el contexto, hacemos un cambio suave, instantáneo, para seleccionar otro tipo de información. Todo esto solo es posible gracias a un proceso activo. Esta memoria, basada en tal cambio constante, estas decisiones fluidas, que selecciona y alterna entre diferentes focos de atención, que está guiada por los lóbulos frontales, se denomina memoria activa. Y por tanto, para aprender, nuestro cerebro debe, en un principio, formar un modelo, como ya hablamos, hipotético del mundo, y luego proyectarlo y comparar las predicciones. Esto requiere, por tanto, implicación del aprendiz, implicación del jugador que aprende. Es una postura activa, comprometida, atenta, y por tanto la motivación es esencial. Sin motivación, sin el que el jugador quiera, tenga y posea interés en aprender lo que queremos que le estamos enseñando, va a ser imposible que adquiera una habilidad profunda. La autonomía, por tanto, debe aparecer en el entrenamiento. Y se ha demostrado que rara vez aprendemos cuando acumulamos pasivamente estímulos, sin dotarle de sentido. Esto también se aplica al aprendizaje motor. Cada habilidad tiene un sentido, un porqué y un cuándo. Si le quitamos estos ingredientes, el aprendizaje no se produce, o al menos se produce otro tipo de aprendizaje más memorístico, más superficiales, poco profundos y poco transferibles. El aprendizaje solo ocurre si el jugador presta atención para anticiparse y intentar presentar hipótesis con el riesgo de equivocarse y solucionar un problema que él cree que es suyo y que debe solucionar. Un jugador, por tanto, debe hacer una búsqueda autónoma para encontrar soluciones a esos problemas y comprender los porqués. Si esto se hace sin que el entrenador le dé la solución, se ha demostrado que el aprendizaje es más profundo, es decir, se retiene y se comprende mejor. Bien, entonces tenemos claro que para aprender requerimos ensayar, se requiere arriesgar. Se actúa sobre el modelo perceptivo, ¿reacciona el mundo tal como establece mi modelo? Pruebo, experimento. Cuando no lo hace, surge lo inesperado. Me esperaba de tal forma que sucediera algo y las consecuencias fueran de esta otra manera, en cambio, no sucede así. De ahí surge la sorpresa, de ahí las caras de felicidad cuando los niños hacen cosas y se ríen. Lo que están es experimentando. Hay un desfase entre lo que había predicho y lo que la realidad le informa. Esa es la clave del aprendizaje. Y además, este aprendizaje, cuando nos centramos en el aprendizaje motor, es implícito. Es decir, que cuando se ha estudiado y se ha comparado
aprendizajes por vías más explícitas, es decir, donde el entrenador facilita información, ya sea de las claves atencionales, ya sea de la regla de acción, ya sea de la toma de decisiones, ya sea del gesto, del patrón de movimiento. En cualquiera de esas fases, cuando se comparan aprendizajes por vías explícitas, donde se le explica o se le informa al jugador, comparándolas con contextos de aprendizaje implícitos, donde el jugador por sí solo, de forma autónoma, por ensayo-error, lo intenta y ajusta su movimiento, su toma de decisiones, esas comparativas siempre favorecen en la mayoría de las ocasiones al aprendizaje implícito. Y además, este aprendizaje, cuando nos centramos en el aprendizaje motor, es implícito. Es decir, que cuando se ha estudiado y se ha comparado aprendizajes por vías más explícitas, es decir, donde el entrenador facilita información, ya sea de las claves atencionales, ya sea de la regla de acción, ya sea de la toma de decisiones, ya sea del gesto, del patrón de movimiento, en cualquiera de esas fases, cuando se comparan aprendizajes por vías explícitas, donde se le explica o se le informa al jugador, comparándolas con contextos de aprendizaje implícitos, donde el jugador por sí solo, de forma autónoma, por ensayo-error, lo intenta y ajusta su movimiento, su toma de decisiones, esas comparativas siempre favorecen en la mayoría de las ocasiones al aprendizaje implícito. Poseemos dos sistemas de aprendizaje y son ambos caras de una misma moneda, son inseparables. Cualquier actividad que requiera pericia, habilidad, resulta fundamental, por un lado, probar trucos, experimentar con las habilidades, ver qué sucede con ellas, ampliar. De este modo descubrimos nuevos problemas y oportunidades interesantes. Pero por otro lado, necesitamos profundizar en la técnica, desarrollarla, refinarla. Así, cualquier técnica, se desarrolla mediante esta dialéctica entre la manera correcta de hacer algo y la disposición a experimentar a través del error. Los dos sistemas estarían asociados a dos grandes características del jugador: su inteligencia táctica, su creatividad táctica. Vale. El control cognitivo, como vimos en el vídeo anterior y que se recogen en este esquema. Por un lado, contamos con un sistema explotador, que trata de identificar la regularidad del contexto para reducir la incertidumbre, a detectar esas claves que permitirían una toma de decisiones eficaz. Podemos entrenar al deportista para que aprenda a identificar esas claves, esos if, que generan reglas de decisión. Conociendo el if, podemos ver qué va asociado a él. Luego, por ejemplo, si el oponente hace tal cosa, entonces nosotros actuaremos de tal otra manera. Estas reglas permiten un comportamiento inteligente y resolver determinados tipos de situaciones de juego. Pero, sin embargo, muchas de las situaciones de juego requieren actuar de otra manera. Ante estímulos inesperados, el comportamiento de los jugadores obliga a que sea más flexible, y decidir en un tiempo muchas veces tan reducido impide en esas circunstancias desarrollar conductas anticipatorias. Deben ser reactivas. En estos casos, la automatización de la que estamos haciendo gala deja de ser útil. El primer sistema, por tanto, su objetivo trata de identificar esas irregularidades del contexto, de anticiparse a la probabilidad de que ocurra algo. El sistema permite aprender a identificar esos condicionantes, esos if. Los jugadores pueden anticiparse al comportamiento de los rivales a partir de ellos. Estos comportamientos se basan en el objetivo de estabilizar la conducta, de hacerla más eficaz, más precisa, y depende del nivel de automatización de la toma de decisiones. El encargado de este sistema sería el sistema proactivo que ya vimos, y que está guiado por una intención de arriba abajo o ascendente. El segundo, el sistema explorador, permite y es responsable de la creatividad del jugador. Es el encargado de posibilitar la resolución de un problema original o nuevo, que son habituales en el juego, y sobre todo en la primera etapa, y que además aumenta y genera incertidumbre en el rival. Ahora se sigue que sea el comportamiento flexible y que no se base en la anticipación del error, sino en la reacción inmediata a las condiciones cambiantes e imprevisibles.
El responsable, como vimos, de esta conducta flexible es el sistema de control reactivo. Desarrollar escenarios de aprendizaje válidos, tendríamos que, por tanto, generar diferentes contextos a partir del nivel de dificultad o complejidad de la tarea. Tareas con un nivel de dificultad bajo nos permitirían estructurar con facilidad dónde están esas claves y que el jugador, ya conociéndolas, pueda atender rápidamente a ellas y preparar la conducta anticipatoria del defensor y posibles respuestas a ese comportamiento que es predecible. En cambio, aumentando la complejidad de la tarea, estimularíamos la creación de escenarios que obligaran a dar respuestas novedosas a la creatividad del jugador. Y eso permitiría desarrollar la atención exploratoria. Para ello, la posibilidad de que las respuestas sean más probables debería ser baja. En definitiva, lo que podemos manipular como entrenadores es, por un lado, la variabilidad presente y por otro, la posibilidad de que sea probabilística esa situación, es decir, que sea fácil de anticipar lo que va a ocurrir. Si entrenamos, por ejemplo, en situaciones de bloqueo directos y disminuimos el grado de libertad de los defensores obligándoles a que actúen de una determinada manera, siempre pasando por detrás, siempre haciendo un flash corto, siempre haciendo una ayuda larga, y repetimos condiciones de ese tipo, disminuimos la probabilidad, perdón, aumentamos la probabilidad de que el atacante se anticipe. Y la variabilidad se reduce. Lo que ocurre es que hay otras variables presentes que nos permitirían manipular la variabilidad. Por ejemplo, tiempo disponible para atacar, número de botes, espacios disponibles, otras características que nos ayudarían a darle variabilidad a esa situación probabilística. En cambio, en el otro extremo, podemos aumentar mucho la variabilidad, no solo manipulando esas variables que acabamos de definir, sino consiguiendo que las posibilidades de que el jugador se anticipe a la conducta de los contrarios del compañero sea más reducida. Y eso lo podemos hacer metiendo estímulos inesperados, generando reglas que van en contra de los automatismos, poniendo normas de que la toma de decisiones esté vinculada a estímulos no o ajenos con tareas generales, por ejemplo, dependiendo del color del cono que se levante, dependiendo de la secuencia de números que se le ofrece. Es decir, otros condicionantes, otros if que no son los propios de ese contexto de aprendizaje. Y donde se ha demostrado que esto se produce de forma natural en el ser humano y no solo en el ser humano, sino en los mamíferos, es mediante el juego. El juego es el escenario natural de aprendizaje de aquellas habilidades específicas que después el adulto, el animal o la persona van a poder usar en sus necesidades de entornos complejos y dinámicos. El juego de lucha y persecución y escape natural, como hemos dicho, en los mamíferos, permite entrenar en lo inesperado también. Y permite que estos mamíferos desarrollen una respuesta flexible y afrontar situaciones con nivel incluso de carga emocional. Buscan y crean actividades inesperadas que le permiten no solo adquirir habilidades específicas, sino desarrollar todas esas capacidades cognitivas que se adecuarían a esa capacidad adaptativa y flexible de comportamiento. Por un lado, según nivel de dificultad de la tarea y por otro, el nivel de especificidad o similitud con el juego. En el primer caso, la dificultad no, es clarísima la importancia que tiene para poder estimular la capacidad adaptativa del jugador. Las personas han desarrollado mecanismos adaptativos que han permitido sobrevivir en condiciones extremas. Siempre ha sido motivado por la necesidad. Cuando no tenemos necesidad, no movilizamos recursos disponibles. Cuando la sentimos, cuando invertimos esfuerzos es porque creemos que hay una necesidad, una motivación.
Estos límites de adaptación, por tanto, vienen determinados por dos umbrales. El que está por debajo, el deportista nunca será estimulado si no le ofrecemos suficientes desafíos que le obliguen a experimentar, percibir una necesidad de tener que solventar algo que no es capaz de hacer con habitualidad. Por encima también pasaría algo similar. Si aumentamos demasiado la dificultad, saturaríamos igualmente al aprendiz y sería incapaz de adaptarse. Esto determina un intervalo óptimo de aprendizaje, una zona de desarrollo óptimo. Nuestra obligación es diseñar tareas de entrenamiento de tal forma que esa dificultad se encuentre entre esos dos umbrales de cada jugador, que es totalmente diferente entre uno y otro. Según autores, para diseñar la práctica tendríamos que tener en cuenta estas dos características. Dificultad y grado de especificidad son imprescindibles para diseñar objetivos de aprendizaje. En primer lugar, debemos lograr el desarrollo óptimo promoviendo lo que se ha denominado prácticas de crecimiento, que sería necesaria siempre generar un estímulo por el umbral mínimo. Esta práctica de crecimiento, diseñada para el aprendizaje, contrasta con la práctica de mantenimiento, que por desgracia es demasiado habitual en los entrenamientos, donde se practican repetidamente habilidades sin que generen ningún estímulo nuevo y que ya dominan. La zona de mantenimiento del aprendizaje, por tanto, el aprendizaje ahí es bajo o poco probable. La zona de crecimiento, en cambio, donde sería más probable que aprenda, la práctica es decidida, es deliberada, es desafiante. Por otro lado, hablando de grado de especificidad o similitud, la posición dominante sobre las habilidades, su adquisición, es que la experiencia se desarrolla a través de adaptaciones que son específicas de la tarea. Esto nos lleva a tener siempre presentes los escenarios que se producen en el juego. Así, entornos como el baloncesto, donde a menudo se desarrollan múltiples habilidades de manera muy variable y dinámica, la práctica debe siempre estructurarse de una manera que se recree demanda de lo que se va a suceder de la competición, igualando el nivel de variabilidad que aparece en ella. Sin embargo, la especificidad se basa en un continuo y puede haber compensaciones entre la similitud, la dificultad y la cantidad o repetición, que sabemos que a menudo van en contra. Si aumentamos la repetición, disminuimos la complejidad y la transferencia. Pero en todos los tipos de práctica, mínimo, independientemente del objetivo, debe tener un grado moderado de especificidad. Sin ella, la práctica, el jugador se quedará con ejercicios mal concebidos o con una adquisición de habilidades poco relevantes para las demandas que se le van a pedir durante la competición.